¿Cómo está? Un cordial saludo. Mi nombre es John Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este es un trabajo para la materia acústica ambiental. Soy perteneciente al grupo 2 de esta materia en este periodo. Y básicamente hoy lo que queremos tratar son la normatividad vigente, ambiental vigente que hay en relación al ruido en Colombia. Entonces, lo primero que quiero hacer con ustedes es que vean agentes emisores de ruido, que más adelante los vamos a ver en la presentación, y sus niveles de emisión de ruido en decibelios, en dBs, les voy a llamar de ahora en adelante. Entonces usted puede ver un piano, un avión, un helicóptero, una máquina, una moto, una charla común y corriente. ¿Cuánto nivel? Dice que a nivel exposición continua debe tener 115 dBs máximo. Entonces es como estar escuchando un carro de carreras todo el tiempo. Alguna de las curiosidades es que encontré que existe el Día Internacional de la Concientización sobre el Ruido y esta se estableció para el último miércoles del mes de abril de cada año. Este año creo que cayó como el 28 o 29. Bueno, Colombia básicamente cuenta con un marco normativo para el control y reducción de la contaminación atmosférica en el territorio nacional. Lo rige el Ministerio del Ambiente, dicta normas ambientales y regulaciones de carácter general aplicadas a todas las actividades que puedan producir de manera directa o indirecta daños ambientales y el exceso o el ruido se catalogan como que pueden también causar daños ambientales o está dentro de ese rango de los daños ambientales. Básicamente nos vamos a centrar en dos normas, la 0627 y la 8321. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos? Una es más reciente, como dice ahí, del 2006, la otra del 1983, pero básicamente una la establece el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y está enfocada en establecer los estándares máximos permisibles según usos y horarios y fuentes emisoras y la metodología de medición para establecer esos niveles, bueno, ya están establecidos, y para hacer cumplir pues la norma y verificar si están dentro de los parámetros. Y la otra está enfocada en las personas, la dicta el Ministerio de Salud, ya no es del Ministerio de Ambiente, es del Ministerio de Salud, y está enfocada a dar normas de protección y conservación de la salud por causa de la emisión de ruido. Entonces, vamos a ver primero la 0627. Como lo decíamos, pues básicamente establece, establece como toda la regulación para la metodología de medición y los estándares máximos de niveles de emisión de ruido y ruido ambiental, de acuerdo a los usos del suelo y horarios de operación de las fuentes de análisis. Aquí hay dos cosas. Uno, que habla de, y lo vamos a hablar en toda la presentación, emisión de ruido y ruido ambiental. ¿Cuál es la diferencia? La emisión de ruido, pues hay agentes emisores de ruido, hay un carro, hay una sirena, hay un bar que está, la música del vecino, son agentes emisores de ruido y para cada uno está establecido un nivel máximo y una regulación específica según la zona y todo eso. Porque son emisores, los que hacen el ruido, los que generan el ruido, particularmente tienen una regulación. Pero también existe el ruido ambiente. Entonces el ejemplo sería estar en un centro comercial, estamos hablando, hay más gente hablando, puede haber música de fondo, pueden haber carros en las afueras y otros ruidos que se generan y todo eso se une y genera un ruido ambiental y tiene una regulación diferente. Entonces una es el ruido emitido, los que emiten el ruido y otra cosa es como el conjunto del ruido ambiental como la totalidad y cómo está el ambiente en general en cuanto al ruido, uniendo todo esto. Tiene 6 capítulos esta resolución, como lo vemos ahí, unas disposiciones generales y como les digo, mira, hay un capítulo para la emisión de ruido y otro capítulo muy específico para el ruido ambiental. De los equipos de medida habla el cuarto y de las mediciones, vigilancia y control del cumplimiento de la norma, quiénes lo harán y algunas disposiciones varias al final. En el capítulo 1, entonces, esas disposiciones generales lo que podemos saber es que es diferente la tolerancia o la manera de que se genere un ruido en la noche y otro en el día. Entonces establecen un horario y el horario diurno está desde las 7 y un minuto hasta las 9 de la noche y el nocturno desde las 9 y un minuto hasta las 7 del otro día. Las unidades de medida acá
establecidas son los decibelios, como hablábamos hace un momento. Decibelios es dBA porque le aplican un filtro o unas medidas en filtro de ponderación frecuencial. ¿Listo? Entonces, como para hacerlo más fácil a la medida, entonces le hacen un filtro y ya no son decibelios solamente, sino dBAs. Decibelios con ese filtro frecuencial ponderado. Hay unos parámetros de medida aquí, que es el LQ, que es como el nivel de presión sonora continuo equivalente, y el ruido residual y el nivel percentil L90. También hay un intervalo unitario de tiempo de medida establecido, entonces tiene que ser mínimo de 15 minutos. No podemos tomar una medida oficial en menos de 15 minutos, pues decir, si tomo una medida en 5 minutos no se va a tomar como oficial, no se va a valer. Y los ajustes dan como un espacio por si hay una corrección o cambios para el futuro. En el capítulo 2 de la emisión del ruido habla, entonces la aplicabilidad de esa emisión de ruido. Los resultados dice que deben ser usados básicamente para verificación. Entonces verificación es decir, yo voy a un lugar, tomo una medida bajo los estándares que me están dando, miro si cumple ese establecimiento o ese lugar o ese emisor de ruido y verifico. El cálculo, ¿cómo se hace? Se hace a través de esta fórmula que ustedes ven ahí como el nivel equivalente de la emisión y es todo esto y tiene un LRA equivalente y en una hora, pero hay otro residual. Entonces, básicamente aquí el nivel, lo que voy a hallar o lo que necesito hallar es el LEQ de emisión, que quiere decir que es el nivel de emisión de presión sonora o el aporte de las fuentes sonoras que se tiene. El LRA equivalente es el nivel corregido de presión sonora continuo equivalente ponderado, que se mide en una hora. Y el otro, la última parte de la fórmula que habla del LRAQ, una hora residual, tiene que ver con el nivel corregido de presión sonora continua equivalente. ¿Listo? También medido en una hora. Hay un procedimiento especificado para esa toma de medidas y lo vemos en la figura, dice que tiene que haber un sonómetro, también está especificado cuál es tipo A1, cuál es tipo 2, la calibración, cómo se debe hacer, dónde. Dice que se debe hacer frente del mayor emisor o de la mayor emisión. Entonces, decir, si voy a tomar la medida al frente de un bar, no me va a ir a hacer en la parte de atrás, sino en la parte de al frente, que es por donde hay más ruido. Deben haber unas condiciones ambientales establecidas. Me imagino que no debe estar lloviendo, no va a haber otros ruidos que interfieran. Y dice que debe estar a 1,5 metros de la fachada y a una altura de 1,2 metros. Entonces esa es una resolución muy específica para todos los valores porque tienen que ser oficiales, pues. Después habla del ruido ambiente también. Cuando yo tomo la medida, los resultados los voy a usar es para el diagnóstico del ambiente por ruido. Entonces, ¿cómo está? ¿Ha crecido? ¿Ha bajado? ¿Está peor que antes? ¿Tenemos que hacer algo porque aquí en esta zona está terrible? Ese tipo de cosas que se hace. Para eso se aplica. El intervalo de tiempo aquí ya es más alto, tiene que haber un mínimo de 1 hora y 15 minutos y los estándares máximos permisibles, también hay otros en el capítulo anterior, pero aquí en la tabla en el siguiente slide lo voy a mostrar, van a estar en esa tabla y les vamos a decir por zonas hasta cuánto se permite. El capítulo 4 pues ya habla de lo que les decía, de la medida y las mediciones, se enfoca en el sonómetro, en la subcalibración, en la forma y momento de tomar las medidas y todo lo que veíamos en la imagen anterior, lo especifica un poquito más al detalle, entre otras cosas, en ese capítulo 4. En el capítulo 5 hablamos de la vigilancia y del control del cumplimiento de la norma. Entonces ahí habla, es cortico, tiene como dos parágrafos, dos artículos, tres, y relaciona la resolución que se establece para dar esas sanciones si hay infractores y qué ente lo hará. Pero entonces lo remite a uno a otra resolución más específica. Entonces la tablita que les decía de lo máximo permitido, esto es lo que está establecido por norma. Si ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo dos resultados. Uno, si se dan cuenta, es el ruido ambiental más a la derecha y la emisión de ruido. Y como les digo, está por zonas A, B, C y D. Una zona de tranquilidad y silencio, de tranquilidad y ruido moderado, de ruido intermedio restringido,
y zona suburbana y demás. Entonces en la primera están, por ejemplo, los hospitales. Si ustedes se dan cuenta, el nivel permitido es mucho más bajo que en este otro donde está el 80, que es una zona de otros relacionados como parques mecánicos al aire libre, todo eso. Entonces una cosa es la industria, no los pueden medir a todos por igual y entonces en cada sector o en cada lugar hay una especificación para que se ciñan a esa regulación y a esos estándares máximos o esos valores permitidos. Les dejo la tabla, no se las explico muy bien, está muy detallada, está densa, pero pueden parar el video y verlo si lo necesitan para información, igual que las otras tablas que más adelante les voy a mostrar. Pasamos ahora a la resolución 8321 del Ministerio de Salud, que dicta las normas sobre la protección y conservación de la audición y el bienestar de las personas por causa de la provisión de emisión de ruido. Tienen 5 capítulos, habla de definiciones generales del ruido ambiental en el segundo y sus métodos de medición, normas generales de emisión de ruido de las fuentes emisoras, normas especiales de emisión de ruido. Hay algunos lugares y algunas como excepciones o condiciones que deben ser tenidas en cuenta de una manera diferente. Y habla al final de la protección y conservación de la audición y aquí hay muchas tablitas donde dice en el sitio de trabajo qué debo soportar o hasta cuánto debo soportar. Entonces, 8321 en el artículo 17 define los niveles sonoros máximos para prevenir y controlar molestias. Entonces, aquí está el nivel de presión sonora y lo mismo. Está por zonas, la residencial, comercial, industrial y de tranquilidad. Y si ustedes se dan cuenta, la comercial y la industrial siempre está más alta y por los horarios establecidos como los hablábamos anteriormente. Ustedes pueden chequear un poquito más la tablita. En el capítulo 3 ya hablan de las normas generales de emisión de ruido de las fuentes emisoras, entonces establece las regulaciones y prohibiciones de funcionamiento, instalación, uso, excepciones para los terrenos, establecimientos y objetos emisores de ruido. Entonces, por ejemplo, habla del aeropuerto, es un ejemplo. Hay una partecita que dice que alrededor del aeropuerto no va a haber vivienda, entonces el que vaya a vender o vaya a querer comprar no lo van a poder porque son territorios específicamente para agricultura y otras cosas ahí lo dicen específicamente. Entonces, esas normas generales están establecidas en ese capítulo 3. En el capítulo 4, las normas especiales de emisión de ruido. Entonces, hay algunos agentes emisores como por ejemplo los carros, los vehículos. Entonces, aquí dice menos de 2 toneladas 83 dB, de 2 a 5 toneladas, establece esto y lo habla específicamente y se enfoca en la reglamentación específica para objetos, trabajos, lugares, acciones, zonas residenciales o más sensibles. Y en el capítulo 5 ya habla específicamente de la protección que se debe tener de la audición en el sitio de trabajo para los trabajadores. Entonces hay un nivel de exposición continuo que no debe ser más de 115 dB y ahí está la tabla donde dice en 8 horas usted no debe recibir más de tanto, en 4 horas, en 15 minutos, ese tipo de cosas. Y hay otros artículos también en ese capítulo, como les decía, está muy diseñado para eso y habla específicamente de los niveles sonores, pero ya este de impacto, que nunca deben ser más de 140, ¿se acuerdan lo primero que vimos al inicio? Entonces hay unas emisiones como unas explosiones en los que nunca uno debe estar expuesto y ahí lo regula. Y en la otro artículo habla de los niveles de presión sonora y cómo se deben medir, la forma de hacerlo. Entonces dice, digamos como la frecuencia central, o sea, da la especificación correcta de cuánto debe ser y cuánto debe haber. Hay otras normas, está la 6918. Esa es solamente para Bogotá, es igual a 0,627. Con estos tablitas están ahí, ustedes lo ven. Es exactamente lo mismo que la 0,627, pero específicamente para Bogotá. Y está la resolución 6819 del 2010, que establece los valores máximos permitibles del ruido, pero al interior de edificaciones receptoras, con el fin de prevenir las emisiones de fuentes generadoras. Eso es básicamente. Creo que les haya quedado claro. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un abrazo a todos.